Vamos a ver este tema eh, relacionado a, como les dije en la anterior clase, a las diferentes maneras de cómo se evalúa un alimento, ¿no? Habíamos dicho de que utilizando el sistema de nutrientes digestibles totales era una de las maneras más antiguas de evaluación de la energía de los alimentos. También le había dicho que producto de muchas críticas hacia ese sistema se desarrollaron otros, ¿no? Unidad forrajera carne, unidad forrajera leche, el sistema Kellner, el sistema almidón, eh, y así hubieron varios sistemas. Dentro de esos sistemas, eh, los americanos desarrollaron el sistema de energía neta, ya buscando cómo las diferentes alternativas, ¿no? A darle a la más precisión al aporte energético de parte de los alimentos. Bien, entonces vamos a un poquito hablar de los requerimientos de energía de los animales. ¿Para qué quiere energía un animal? Por supuesto, para su mantenimiento. Esa es la primera meta a cumplir, mantenerse, ¿no? Mantener su actividad muscular, su síntesis de enzimas, de hormonas, ¿no? Que son componentes orgánicos. Para el recambio tisular, ¿no? El tejido, para entrada y salida de sustancias a la célula. Cuando él cubre todos estos requerimientos de energía, es decir, el animal vive, tiene garantizada la vida, eh, ahí ya entran los requerimientos para producción, para el crecimiento de los animales, ¿no? La formación de proteína y su depósito, ¿no? Fundamentalmente músculo. Cuando termina este proceso de crecimiento, ya no es tanta la demanda, ¿no? Para depósito de proteína, sino para engordar un animal, donde empieza a formar ya depósitos de grasa. Entonces el animal cubre todo esto y con toda la otra energía que le va sobrando va cubriendo estos propósitos. Si es para engorde o si es para producción de leche, ¿no? Y por supuesto que mientras más leche produce, más energía necesita. Lo mismo si son ponedoras, ¿no? Si son ovejas que producen lana, si son caballos que son para trabajo, para competición, ¿no? Entonces todo tipo de animal que tenga un propósito definido, mientras más alto sea su rendimiento, su producción, más altas serán las demandas de energía. Pero por supuesto, después de haber cubierto las necesidades de mantenimiento, ¿no? No puede uno no cubrir esto y saltarle a esto, ¿no? Entonces, cuando uno formula, hay tablas primero para su mantenimiento y luego para su crecimiento, ¿no? Cuánto, cuántos gramos de peso va a ganar por día, eh, cuánta, cuántos litros de leche va a producir, ¿no? Mientras más alto esa demanda, más alto el requerimiento de energía. Y aquí hay dos cuadros, decíamos, o sea, dos planos. Oiga, Uno doctor, que, perdone sí, que lo sí, interrumpa. sí, No se ve su pantalla compartida. Sale que está compartiendo. no se ve compartida. Se ve que está cargando. Estaba bien, doctor. Sí, está bien.
Está todo normal, doctor. Ah, entonces soy yo, no, lo siento, me ha salido. Si estuviera cargando a mí me saliera, ¿no? Entonces parece que debe ser la internet de, Ahora de, sí. algún, de algunos de ustedes, ¿ya? Bien, entonces le decía que el animal cubre necesidades de mantenimiento, ¿no? Y la energía de la dieta después del mantenimiento, como decíamos antes, va para producción de carne, de leche, de grasa, etcétera, ¿no? Mientras más alto el rendimiento, más altos los requerimientos. Ahora, cuando un animal entra en un proceso de ayuno, vamos a llamarlo, o no necesariamente ayuno, pero que ya lo que come no le alcanza para todos esos niveles de producción. Entonces, ¿qué pasa? Ese animal va a ganar menos peso o va a producir menos leche, peor grasa, ¿no? No va a almacenar depósitos de grasa, empieza a caer. Si ese ayuno o esa falta de energía continúa, entonces el animal, ¿qué hace? Tiene que utilizar su energía de reserva. ¿Y esa energía de dónde viene? La primera, vamos a decir la caja chica, la de rápido gasto, es el glucógeno que está en los músculos, que está en el hígado, ¿no? Cuando esto se agota, empieza a echar mano al tejido adiposo, ¿no? Una lipólisis. Descompone el tejido adiposo solo para utilizar la cadena carbonada de la grasa para reconvertirlo a glucosa para que ese animal pueda vivir. Terminó de echarle mano a su grasa. Si continúa este proceso de bajo consumo de energía, esa energía, por supuesto, no le alcanza para su mantenimiento, pero él debe vivir, pues no. Entonces sigue echando mano a la reserva. En este caso ya le echa mano al músculo, a las proteínas, ¿no? Por un proceso de catabolismo proteico. Igual utiliza la cadena carbonada de las proteínas para reconvertirlo a glucosa para que ese animal pueda vivir, ¿ya? Entonces lo mismo con las personas que, por ejemplo, hacen dieta, ¿no? Están bastante gorditas, no están muy bien comidos, ¿no? Y entran en diferentes formas, ¿no? De querer bajar de peso, hasta por cirugía, reducción de estómago, tableta, lo que ustedes quieran. El tema es consumir menos energía para que ese animal pueda echar mano, o digo, esa persona puede echar mano en sus reservas, eh, con la consiguiente caída de peso, ¿no? Porque toda su grasa la utiliza. Y cuando ya no tiene más grasa, le echa mano al músculo, pues, ¿no? Todo para poder mantenerse. Bien, entonces decíamos que la energía es el recurso fundamental, pues, ¿no? Para todos los procesos fisiológicos de los animales. ¿Y qué es la energía? ¿Cómo se la mide? Hay dos formas de medirla, dependiendo de las escuelas, ¿no? La más común es medirla en forma de caloría. ¿Y qué es una caloría? Es el calor necesario para elevar 1 grado centígrado de 1 gramo de agua, desde 14,5 hasta 15,5. Entonces, esa subida de 14,5 a 15,5 es llamada caloría, ¿no? La diferencia entre los dos. Que puede ser también kilocalorías, si son, eh, eh, dependiendo del sistema, puede uno en solo caloría, en kilocalorías y en megacalorías, menos decimales, ¿no?
En Europa, por ejemplo, los ingleses les agrada mucho trabajar con Joule. Y ustedes, los que por ahí se acuerden más de física, Joule es un trabajo realizado por la fuerza de 1 newton ejercida en 1 metro. Y se la mide también en Joule, kilojoule y megajoule. Pero hay medidas de reconversión, ¿no? De kilojoule a kilocaloría. 1 kilojoule son 0,239 kilocalorías. Y 1 kilocaloría equivale a 4,184 kilojoules. Entonces uno puede trabajar en joule y después lo reconvierte a calorías. Ahora una cosa, si las tablas de requerimiento están en calorías, nosotros no podemos utilizar la energía de los alimentos en joule, ¿no? Tienen que ser ambas iguales. Los requerimientos y el aporte energético de los alimentos para cubrir esos requerimientos. O es en calorías o es en joule, no cruzado. Bien, entonces, ¿cómo empiezan estos señores americanos a medir la energía que utiliza el animal? Entonces, esto es cómo viene la energía en los alimentos, en forma de energía bruta, energía digestible, energía metabolizable y energía neta. Este es el último eslabón. Ingresa como energía bruta y luego de diferentes pérdidas queda en energía neta. Lo último que el animal utiliza para sus propósitos. Entonces los americanos se van hasta lo último. Ya, este de acá es el que les interesa. Hacen sus cuadros de requerimientos en base a energía neta y el aporte de sus alimentos también energía neta, porque estas pérdidas son variables entre especies. Y vamos a verlo ahorita definiendo cada uno de ellos. Entonces, la energía bruta es toda, como su nombre en bruto, ¿no? Toda la energía que tiene un alimento. Es el calor que se produce por la quema total de ese alimento, o sea, la quema de la materia orgánica, ¿no? Habíamos dicho que la materia seca tiene dos componentes: ceniza, que es la inorgánica, y la orgánica, que es donde están todos los nutrientes. Entonces, mientras más calor genera la quema de un insumo, más energía tiene, ¿no? Entonces, toda esa quema hasta convertirse en dióxido de carbono, agua y gases. Entonces, ellos recuperan todo esto y la miden cuánto produjo. Entonces, es su energía química total. ¿Cuándo es mayor esta energía? Dependiendo la relación de carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Qué cantidad de grasas tiene? Si tiene más grasa, es más energético. Si tiene mucha ceniza, tiene poca materia orgánica, poca energía va a tener, y viceversa. Tiene poca ceniza, va a tener más materia orgánica, por lo tanto la energía química total de ese alimento va a ser mayor. Como cuando ustedes en un momento les comenté que pone uno carbón, ¿no? Para su churrasquito. Y hay carbones que más es lo que suena y que esto, y uno va y pone sus manos encima y no calienta nada, ¿no? Y más es lo que hace ceniza, dice la gente. Sí, entonces es leña de poca materia orgánica. Y hay otros que son un infierno esas brasas, ¿no? Y después de que terminó todo, apenas van, miran un poquito de ceniza. Entonces, esos que hierven, esos que calientan más es porque tienen mayor cantidad de materia orgánica. Y todos los alimentos tienen su aporte energético, ¿no? En forma de energía bruta. Estos, por ejemplo, son medidos en megacalorías por kilo de materia seca. Hemos dicho que hay caloría, kilocaloría y megacaloría, millón de calorías, ¿no? Por kilo de materia seca. Este es el contenido de energía bruta de la glucosa, del almidón,
de la celulosa, de la caseína y del ácido palmítico. Miren ustedes de por qué tanto, 9.35, sí, porque es un ácido graso y hemos dicho que las grasas tienen un poco más del doble de energía que cualquier almidón, ¿no? O cualquier azúcar. Y granos como el maíz, la avena, ¿no? Heno de pasto, leche con 4% de grasa, más energético. Por eso es que a uno le dicen, ¿no? Leche sin grasa o con bajo contenido de grasa, para que no te sea tanto su aporte energético. Mientras más grasa tiene, más energía nos aporta. Entonces, pero este valor es importante, que mientras más alto es, o sea, es más energético, pero esto no nos dice cuánto el animal aprovecha de todo esto, de cada uno de los insumos, ¿ya? Es su valor medido, ¿dónde? Aquí. No hay otra forma de saber. Entonces eso que les decía yo, que se quema el carbón y se prende en fuego y no uno más caliente que otro, nosotros lo sentimos por percepción nomás, pues, ¿no? Pero no, aquí se mide en estas bombas calorimétricas. Hay unas más sofisticadas que otras. Se colocan la muestra, le prenden fuego y decíamos que despide dióxido de carbono, agua y otros gases. Todos son capturados. Cuánto de cada cosa y finalmente es medido el total de energía que produce, ¿no? Como les decía, hay unos sencillas y otras bombas calorimétricas más complejas. Entonces, de ahí es que esos valores que salen acá es porque fueron medidos en estas bombas. No se puede saber en animales, sino en estas bombas. Entonces, ya cada alimento tiene su valor energético bruto, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, agarran un determinado insumo y en este caso se lo dan a rumiante, por ejemplo. Ya sabemos este valor, ¿no? Porque fue medido en bombas calorimétricas. Se pesa cuánto se le da de ese alimento a un animal y luego se recoge las S y esas S se las mete a bomba calorimétrica. También, ¿no? Bien se quita, se pesa cuánto comió, cuánto eliminó. Entonces, esta energía menos la que queda en las S es la energía que el animal hizo digestión. Es llamada energía digestible, ¿ya? Algunos en cerdos, por ejemplo, utilizan ya los valores estos, tanto de requerimientos como de los alimentos. Con esto ellos consideran que les es suficiente para trabajar, ¿no? Entonces hay tablas con energía digestible, tanto para requerimientos como para aporte. Entonces les decía, la energía digestible es igual que a la energía bruta del alimento menos la energía que queda en las S. Esa que desapareció es la energía digestible. Entra mucho, sale poco. Mientras menos queda, más energía tenía, ¿no? Más energía digestible, que el animal, como su nombre lo dice, digestión, energía digestible, que el animal hizo digestión. ¿Y en qué va esa pérdida de energía en ese? ¿Por qué es mayor en unos insumos que en otros? Yo les decía antes que las diferentes especies son más eficientes en la utilización de insumos. Los rumiantes son los menos eficientes. Miren ustedes, 40 a 50% de la energía bruta se pierde de los forrajes, ¿no? En las S. 20 a 30% de los concentrados de la energía. Entonces, un poco más eficiente en concentrado, pero miren ustedes, perder el 20 al 30 es harto, ¿no? Los caballos
queda en la S 35 a 45% de la energía bruta, dependiendo qué comen, porque a algunos se les da grano y forraje, a algunos solo forraje. Mientras más forraje comen, más energía pierden en las S. Los cerdos son más eficientes que estas dos especies, 15 a 25% de la energía bruta, porque muchas partículas de alimento incluso pasan sin digerir, ¿no? Por eso algunos crían peces o patos donde tienen cerdos, ¿no? Todas las heces llegan a esas lagunas para alimentar a estos animalitos. Bien, luego entró esa energía ya, hizo digestión. Ya ahí con bomba calorimétrica ya no miden más nada. Se trata de ver cuánto de esa energía se metaboliza, que la utiliza ya el animal, ¿no? En propósito, ¿no? Entonces, la energía disponible para los procesos metabólicos, después de tener dos pérdidas más, ¿cuánto de energía se va en la orina? ¿No? Para hacer urea, ácido úrico, para eliminar urea, ácido úrico, alantoína, creatinina, ¿no? Entonces colectan la orina y le miden estos componentes y ven cuánta energía va ahí. Y luego como son animales que están metidos en cámara, colectan los gases, cuánto el animal eructó en forma de metano. ¿No ven? Miren, va carbón aquí, energía, y va hidrógeno. Entonces suman ambos estos, ¿no? Y totalizan, y esto de aquí que era, les restan esto que perdió en orina y en gases, y la diferencia es lo que el animal metaboliza, ¿no? Por eso su nombre, metabólica, energía metabolizable, porque lo usa para procesos metabólicos. ¿Y de qué dependen esas pérdidas también? ¿Cuánta energía va en la orina? ¿No? Dependiendo de la composición de la dieta. El rumiante, por ejemplo, 5% de la energía bruta se va también haciendo estos componentes, eliminando todo esto. Un cerdo, 2 a 3% de la energía. ¿Y qué pasa cuando el animal tiene un desbalance de energía proteína en la dieta? La proteína, el animal ocupa lo que necesita, ¿no ves? Y lo que está por demás, la cadena carbonada la hace grasa, pero el nitrógeno, ¿qué lo va a hacer? Eliminarlo, ¿ya? Entonces, mientras menos balanceada está la ración, mientras más energía, mientras más proteína en exceso tiene, más va a perder acá, ¿no? Pues tiene que eliminarlo. Urea, los rumiantes, ácido úrico, los mamíferos, ¿no? Otros componentes como la creatinina, aparte que hay que eliminar, dañino, ¿no? El riñón sufre. Entonces, mucho tiene que ver la cantidad de proteína en la dieta y cuando los aminoácidos están desequilibrados, ¿no? El tema de aminoácidos esenciales y no esenciales. El metano eructado es 8% de la energía bruta, harto, ¿no? Entonces, mientras más fibra, más metano. Concentrado, menos metano. Entonces, en rumiantes se han desarrollado algunos aditivos, como la monensina, el ácido lasalocit sódico, que son, que matan, son antibióticos en realidad, que matan las bacterias metanogénicas, o sea, las que promueven la formación de metano. Entonces, ya no pierde tanta energía ahí y esa energía la utiliza para su propósito. Miren ustedes, el animal, el rumiante, pierde bastante en metano, más que la energía que utiliza para hacer sus ácidos grasos volátiles, ¿no? Como el acético, propiónico, el butírico, más pierde haciendo metano. Es por eso que los que hablan de tanto veneno en el ambiente, ¿no?
condenan a los rumiantes, satanizan, pero nada que ver con lo que emiten las industrias, los vehículos, ¿no? O sea, eso es intoxicar el planeta, no echarle la culpa a las pobres vacas. Bien, entonces ya tiene 3 pérdidas, ¿no? La que va en las S y luego la que va en el metano y la que va en la orina. Entonces, esa es la energía metabolizable. Y esa energía metabolizable, miren ustedes cómo es altamente diferente en bovinos que cerdo, por ejemplo. Le dan a un bovino y a un cerdo el mismo maíz y pasto, el mismo, que ya le midieron su energía bruta, ya le midieron su energía digestible y luego en esas cámaras miden cuánto perdió en orina y en metano y la diferencia es su energía metabolizable. Empieza con 4.475 el maíz en el bovino y el mismo maíz se lo dan al cerdo, entonces ese valor no cambia, por supuesto, ¿no? Es el mismo, tanto en pasto como en maíz. Pero yo les dije que el cerdo es más eficiente que el bovino. Miren ustedes el valor de energía digestible. 3.877 para el maíz y el cerdo utiliza más, 3.927. Pero cuando hablamos del pasto, el bovino utiliza 3.247 y el cerdo solo 1.541. ¿Por qué? Por la simple razón de que no es pues rumiante. Entonces, ya en energía metabolizable el maíz es 3.279. Esta diferencia entre estos dos es lo que se pierde, ¿no? Los gases y la orina. Entonces, ese maíz es 3.279. El valor energético de energía metabolizable para el bovino, y ese mismo maíz, si uno le da cerdo, tiene más energía para aprovechar. 3.832. Y el pasto, por supuesto, que acá va a ser mucho menor comparado entre lo que es bovino y cerdo. Entonces, una tasa de eficiencia del 73% del maíz para el bovino, pero el cerdo lo utiliza el 86%, 14% en pérdida, ¿no? Mucho más eficiente. Pero en el pasto, el bovino, si es un buen pasto, el 64% y el cerdo apenas el 36%. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Cuando uno ya trabaja con formulaciones, las tablas de requerimiento hay para bovino, hay para cerdo, hay para ave. Yo no puedo tomar los requerimientos del maíz para un bovino y de ahí fijarme, para aves es tanto, y con ese valor alimentar al bovino, le estamos pelando notablemente, ¿no? Entonces, los requerimientos del bovino tenemos que fijarnos en el aporte energético de los alimentos que sean para bovinos, porque hay casilleros para bovinos, para cerdos, para aves, ¿no? Con valores completamente diferentes. Y viene lo último, le decía yo, ¿no? La energía neta. Algunos con energía metabolizable, en pollos, por ejemplo, hasta ahí llega, ¿no? Porque los pollos tienen mucho menos pérdida, pues no producen metano, ¿no? La energía que pierden en la orina es poca también, los pollos son bastante eficientes. El que más pérdidas tiene siempre es el rumiante. Entonces los pollos dicen, no, yo con energía metabolizable no más trabajo. ¿Para qué voy a llegar a tanto? Entonces ahí trabajan. Cerdos también, caballos también. Eh, pero por ejemplo en bovino todavía hay otras pérdidas entre energía que se metaboliza y la última que utiliza para los propósitos. Hay un incremento térmico o incremento calórico. Entonces, esta es la porción de esa energía bruta que es completamente útil para el organismo, que ya no es pérdida, ¿no? La última fracción. O sea, es la ganancia, por ejemplo, ¿no? Ingreso bruto
ingreso neto, dicen, ¿no? Los contadores. Bruto es el total de la plata. Ah, pero de ahí hay que pagar gente, hay que pagar combustible, hay que pagar esto, lo otro, lo otro. Después de pagar todo, poquito que quedó o harto que quedó es la ganancia. En este caso igualito, lo último para sus propósitos, después de sus pérdidas. Eh, y por ejemplo, ¿cuáles son esas pérdidas? Metabolizando nutrientes, el animal pierde, por ejemplo, para oxidar la glucosa del 100%, el 70% queda efectivo, ¿no? Para energía. Y ese 30% lo pierde generando calor, que ese calor no va directamente al propósito del animal. Y todos los órganos tienen su pérdida por calor. El aparato digestivo, la masticación, la rumia, propulsión. Entonces, hay una serie de actividades propias de los órganos que utilizan ese calor, ¿no? El calor de la fermentación. Pues todo esto sumado son pérdidas, ¿no? Efectivamente para que funcione el organismo, pero no son directamente para los propósitos. También los rumiantes son los menos eficientes, los monogástricos son bastante eficientes, ¿no? ¿Por qué? Porque los rumiantes, esa cámara de fermentación genera ácidos grasos volátiles, ¿no? Hay la rumia, hay la fermentación. En cambio, los monogástricos es solamente la síntesis de glucosa. Depende de qué nutriente, qué ración estamos hablando. Es mayor el incremento térmico en metabolizando proteína que los carbohidratos. Ya habíamos dicho, ¿no? Para hacer la urea, para que el riñón expulse, ¿no? Para los restos de aminoácidos que no se utilizan. Y lo último que queda, el calor que se pierde para el mantenimiento, ¿no? Para la lactancia y para la ganancia de peso. Entonces, la última fracción que me queda, para mantenerme necesito tanto. Ah, si voy a producir leche, por cada litro de leche necesito tanto de energía. Y si es para un bovino para engorde, ¿cuánto es para ganancia de peso? ¿Ya? Entonces, la última fracción, y los americanos les gusta trabajar con eso. Por ejemplo, hay unas tazas eh, que queda para mantenimiento un 70%, 70-80% de esa energía metabolizable. Para lactancia el 60, el 70, y para ganancia de peso queda menos, miren ustedes, ¿no? O sea que demanda más energía eh, aumentar de peso que la misma producción de leche, según estos señores, ¿no? Ahí está. Entonces, para su mantenimiento primero gasta X cantidad en el calor. Si esa máquina trabaja para producir leche, después de su mantenimiento hay otro tanto para producir leche, perdón. Y si es para ganancia de peso, hay otra más exigente, ¿no? En calor pierde más calor para ganar peso. Y eso es lo que trabajan los americanos en energía neta. Ese es el famoso sistema de energía neta. Entonces decíamos, la primera pérdida más grande es por las S para quedar digestible. Para quedar metabolizable la energía perdida por gases y orina. Y de último, toda esa energía que se metaboliza genera calor por el trabajo, ¿no? Para mantenerse, para hacer leche o para hacer carne. También es medido. Y de último queda la energía neta, ¿no? Entonces ahí están ese cuadrito, donde están todas las pérdidas, para finalmente quedarse con lo que el animal utiliza. Todo lo de atrás, los amarillos, son pérdidas, ¿ya? Empieza en energía bruta y termina en energía neta. A esto de acá le gusta a los americanos. A mí no tenemos nosotros tantos recursos y todo el tema laboratorio.
Yo trabajo con NDT y con energía metabolizable, pero no quita nada si hay las tablas y todo. Uno poder también trabajar con energía neta, pero es bastante fino, ¿no? Bastante fino. Eso es lo mismo, representación de otra manera. Entonces, eh, según estos señores, miren, los rangos son amplios, ¿no? Y como media, un rumiante pierde en las S 30%, en metano 8%, en orina 5%. Estamos hablando de 43, ¿no? Apenas 53, perdón, 38, 40, 57% el animal utiliza de energía para su proceso, que pierde como calor todavía 17, ¿no? Para mantenerse. Y dependiendo si es leche o carne, o pierde 22 o pierde 31. Es más alto para carne que para leche, ¿no? Y con rango, dependiendo, decíamos, el tipo de alimento, de insumo que el animal está consumiendo. Ahí está lo mismo que yo le decía, empieza el 100% de la energía bruta y de todo eso utiliza 26 directo para el propósito directo, para ganancia de peso o para producción de leche, ¿ya? Todo lo de atrás es pérdida. Y los rangos son, como les decía, en función al tipo de insumo, ¿no? Bastante amplio esos rangos, si es concentrado, si es forraje. Y acá está, así es como miden, por ejemplo, la energía en heno de leguminosa o en cebada, cualquier. La energía digestible siempre va a ser alta, va a ser menos la energía metabolizable y mucho menos va a ser para ganancia de peso o para lactancia. Entonces, directamente uno a la tabla se vaya a este valor. Si voy a trabajar para lecheras con energía neta lactancia, me dice este animal necesita tanta megacalorías de energía neta lactancia. Y yo debo cubrir con los alimentos, con la mezcla de alimentos, con este valor también para cubrirle las necesidades. O si es en energía metabolizable, yo utilizaría esto de acá, ¿no? Van a ver ustedes que en las tablas así van las especificaciones. Y ya más adelante en los ejercicios hay, ¿no? Algunos ejercicios que vamos a realizar nosotros de todas maneras en la presentación para que ustedes vayan. Aquí, mire, yo les decía, hay otros sistemas, ¿no? Ya no de energía neta, sino unidad forrajera carne. Y hay unidad forrajera leche también. Entonces, si yo trabajo con energía neta, yo trabajo con energía metabolizable, yo trabajo con energía digestible, para diferentes rangos de ganancia de peso. Hay unidad forrajera carne y unidad forrajera leche. Ya es otro sistema que vienen a ser los mismos, solamente que los llaman de otra manera. Le decía unidad forrajera carne y unidad forrajera leche. Son mínimas escuelas que trabajan con esto. Y acá les decía, si no está muy clarita esta tabla, pero acá ven ustedes, ¿no? Cuánto consume materia seca para ganar X cantidad de peso. Mientras más peso gana, más materia seca debe consumir. Energía neta de mantenimiento, energía neta de ganancia de peso. Viene energía metabolizable, energía digestible, NDT. Entonces,